Buenas noches, Dios te bendiga. Un placer volvernos a reunir a través de este video para poder compartir la palabra de Dios. ¿Estuviste alguna vez bajo la enorme sensación de que las cosas como están ya no van más, no da para más? Que hay que volver a empezar, hay que renovar, porque de seguir así la cosa va a ir de mal en peor, nos la vamos a poner de frente, tenemos que cambiar esa sensación de que hay que juntar de vuelta y repartir una vez más, porque así como estamos la cosa no va bien. ¿Tuviste alguna vez esa enorme sensación de que algo había que hacer para cambiar el curso de las cosas? Bueno, la prédica de hoy se llama Momento de Renovación. Es un momento en el que hay que renovar las cosas. Es el momento en el que uno le cae la piedra y dice, bueno, yo no puedo seguir así. Y en el orden espiritual pasa mucho esto. Nosotros notamos que sin querer, muchas veces nos vamos alejando de Dios, nuestra vida se va oscureciendo, vamos tomando malas decisiones, vamos haciendo las cosas que no corresponden, y el pecado nos aleja cada vez más de Dios y nos mete en una espiral descendente de oscuridad, pero por la gracia de Dios el Espíritu Santo siempre nos llama la atención, y es el momento en el que tenemos que renovar, es el momento en el que tenemos que tomar el coraje de cambiar las cosas, ¿no? Y yo quiero reparar en la historia de un rey que está en Segunda Crónicas, y a mí me entusiasma mucho la vida de este rey. Es el rey Ezequías. Está relatado en Segunda Crónicas capítulo 29, el comienzo de su reinado, y le va a dedicar varios capítulos el libro a este rey. Quizás podamos llamar a este rey el rey de la renovación. Es el rey que restaura el culto en Israel, el culto a Dios en Israel, después de muchas décadas de oscuridad, de extravío. Recordemos que el pueblo de Dios, en la figura del rey, tenía el líder que no solamente tenía que ser un estadista, no solamente tenía que ser un economista, no solamente tenía que manejar la justicia, sino que además tenía responsabilidades espirituales. Dios le había designado al rey dentro de sus acciones, dentro de sus responsabilidades, llevar por el buen camino espiritual a la nación. Y Ezequías llega al gobierno, él es muy joven, tiene alrededor de 25 años cuando lo nombran rey, y claramente en el primer golpe de vista él se da cuenta que la nación está en un extravío muy grande, en una oscuridad muy grande. Eso no solamente afectaba la vida espiritual del pueblo de Dios, sino que aparte afectaba su economía, afectaba su situación política, afectaba su situación militar, afectaba sus cosechas, afectaba el orden de todas las cosas. Y con un solo golpe de vista él se da cuenta de que había que restaurar las cosas. Es el momento de que tenemos que juntar y dar de vuelta, ¿no? Entonces él toma una decisión muy interesante, que es, lo primero que va a hacer es restaurar el templo. Y hay dos versículos, y yo quiero que leamos estos versículos teniendo en consideración que lo que es el templo en la antigüedad, en la actualidad, es nuestra vida. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios, nuestra vida es el templo de Dios, y vamos a encontrar algún paralelo acá con un templo desordenado, y qué cosas son importantes poner en orden, y lo podemos poner en paralelo de una vida desordenada, y qué importante es ponerla en orden. Te voy a pedir que me acompañes, Segunda Crónicas capítulo 29, voy a leer solamente dos versículos. Él junta a los responsables del templo, y en el capítulo 29, versículo 5, dice así: y les dijo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes, y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor, nuestro Dios, y lo abandonaron. Y también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita, ¿no? Y a mí me parece que es muy interesante las tres cosas que Él marca. Él hace un diagnóstico de lo que pasó y pide que
esto se restaure, que esto se limpie. Él dice, las cosas que no corresponden estar en el templo tienen que sacarse. Y eso, cuando hacemos un paralelo, y esta es la conclusión del mensaje de hoy, las cosas que no corresponden en tu vida tienen que sacarse. Las cosas que no corresponden al templo de Dios, vos, tu vida, como seguidor de Jesucristo, el templo de Dios, hay cosas, si hay cosas dentro del templo de Dios que no corresponden, tienen que ser sacadas. Es el momento de la renovación, es el momento de tomar conciencia. Muchas veces podemos tomar conciencia de manera bastante sencilla, nos damos cuenta, pero qué importante es tener el coraje para tomar la decisión de cambiar. Hay 3 motivos por los cuales acá el rey marca que es importante sacar las cosas que no corresponden de adentro del templo. Lo primero que dice son cosas que ofenden al Señor. Las cosas que no corresponden en tu vida ofenden al Señor. Señor del templo, Señor de tu corazón, Señor de tu vida. Si hay cosas que no corresponden, tienen que ser sacadas porque ofenden al Señor. La segunda cosa que él dice es, nos empujan a abandonar a Dios. Es un hecho, dice que nuestros antepasados por hacer esto abandonaron a Dios. Las cosas que no corresponden en tu vida te invitan, te llevan, te empujan a abandonar a Dios. Por eso la exhortación en el día de hoy es sacar las cosas que no corresponden del templo de Dios. Y la tercera cosa que dice el rey Ezequías, el tercer motivo por el cual él quiere limpiar el templo, es porque promueven el desprecio a Dios. Despreciaron el lugar donde Él habita. Cuando nosotros metemos cosas que no corresponden en nuestra vida, estamos despreciando el lugar donde habita Dios. Tu vida, mi vida, tu corazón, mi corazón, el lugar donde habita Dios. La conclusión es sencilla. Lo que no corresponde, no corresponde y debe estar afuera de tu vida. Ojalá puedas abrazar estos conceptos, que Dios te bendiga y que puedas caminar de acuerdo a lo que Dios manda todos los días de tu vida.